El título de esta predicación, repito, es ¿Cómo interceder bíblicamente? Parte uno. Y fíjese el subtema. El subtema es un poco largo. Quise titularle A Dios no se le exige ni se le decreta. A Dios se le pide misericordia. Escúchelo bien, hermano. A Dios no se le exige, ni se le decreta, ni se le declara, ni se le ordena. A Dios se le pide misericordia. Oremos. Perdón, leamos la Biblia y vea la actitud de Abraham al interceder. Génesis 18:20. Sígame con su vista, por favor. Dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de la presencia de Jehová. Y estando en la presencia de Jehová, se acercó a Abraham y comenzó a interceder. Fíjese lo que es una intercesión bíblica. Se acercó a Abraham, versículo 23, y dijo, a manera de pregunta, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová en esta oración y le dijo, si hallare en Sodoma 50 justos, es decir, 50 hombres que no hagan el mal, dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó, Abraham sabía que no había 50 justos y dijo, Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar, mi Señor. Fíjese lo que reconoce Abraham. Aunque soy, ¿qué, hermano? Polvo y ceniza. Qué humildad. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo Jehová, no la destruiré. Si hallare ahí 45. Era perseverante Abraham y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió Dios, no lo haré por amor a los 40. Ahí estaba Abraham dando lata otra vez y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió el Señor, no lo haré si hallare allí 30 justos. Y dijo, he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizá se hallarán allí 20. Dice el Señor, o le dijo, no la destruiré. Respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. Jehová le dijo, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Versículo 33. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Ocupe su lugar. ¿Cómo interceder bíblicamente? Parte 1. A Dios no se le exige, ni se le ordena, ni se le decreta, ni se le declara. A Dios se le pide misericordia. En primer lugar, hermanos, porque Dios es Dios y usted y yo somos polvo. ¿Cuántas veces nos hace falta que Dios nos ponga en nuestro lugar? A mí me da tristeza
cuando inicia el año y empieza la gente a decretar, año próspero. Decretar, hermanos, es dar órdenes. Decretar es, ¿sabe quién decreta, hermanos? Los reyes. ¿Se acuerda del decreto de, en los tiempos de Esther, el rey Asuero? El decreto, y lo sellaban con el anillo, lo ponían y el decreto era ley. Eso, hermanos, lo hace una persona con autoridad. Usted y yo, hermanos, somos polvo y ceniza. Así de claro y de sencillo, hermanos. A mí me causa tristeza escuchar aún aquí dentro, hermanos y hermanos. No, hermano, yo declaro que él ya está sano. No confundamos, mi hermano, la fe con la confesión positiva. La confesión positiva, hermanos, ha sido un movimiento sectario, es decir, de una secta de la nueva era que se ha introducido a la iglesia. Sepamos discernir, hermano, dice Juan a la iglesia, no todos los espíritus son de Dios, discernamos, es decir, diferenciemos qué es fe y qué es confesión positiva. Porque hay muchos falsos predicadores que te dicen, tú decreta que estás sano. Hermano, yo no veo a Job decretando sanidad. Yo no veo a Pablo decretando sanidad. Y fíjese qué nivel espiritual tenían ellos, hermanos. Cuando menos nosotros. Hermano, eso no es bíblico. Grábeselo bien, por favor. Decretar, declarar, viene de una corriente oriental de confesión positiva. Aquellos que dicen, todo está en tu mente. Dígame si le parece familiar esa frase. Todo está en su mente, amigo. Tú decláralo que tienes algo y va a suceder. Aunque te esté ardiendo, tú declara que no te duele y no te va a doler. No es cierto. Y eso se ha infiltrado en las iglesias, hermanos, y queremos tratar a Dios como un títere. Y eso, hermano, no es posible. Eso no es bíblico y no es correcto. Dios es Dios. Dios no es ningún títere. A mí me frustra mucho, hermanos, escuchar oraciones que dicen así. Una mujer que se dice cristiana y canta muy bonito, pero se dicen salmistas. Esta mujer un día orando por un hermano que tenía cáncer terminal, hermanos, y muchos de esos cantos los cantamos aquí. Esta mujer oró por Julio Melgar, que murió de cáncer el año pasado. Y me ponía a ver esta oración y a mí me causaba mucha indignación escuchar su oración. Declaraba sanidad en Julio Melgar y decretaba sanidad. Y fíjese la palabra que a mí me entristeció. Le dijo al Señor en oración, Señor, no tomaremos un no por respuesta. Mira esta. ¿Con qué pantalones hace eso? Imagínese a Job diciéndole, Señor, no tomaré un no por respuesta. Ni aún Jesús en el Getsemaní. Le dijo al Padre, Padre, decreto que esta copa no la voy a tomar yo. No, Jesús, el Hijo de Dios, no se atrevió ni a decretar ni a fanfarronear como lo hacen ahora. Decretar, declarar, no es bíblico, hermano. Grábeselo, por favor. Si Jesús, el Hijo de Dios, dijo, Padre, si es posible, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Como una mujer se pone a orar, dice que orar y le dice, Señor, no tomaremos un no por respuesta. Job dijo, ¿qué acaso recibiremos el bien y el mal no lo tomaremos? ¿Se fija qué distante el cristianismo de hoy al cristianismo de la Biblia, hermano? Difiere totalmente, hermanos. El salmista decía, porque Jehová está en los cielos y todo lo que quiso él, lo ha hecho. Y hoy los disque salmistas dicen, yo le ordeno a Dios. Hermano, cuidado, cuidado. A Dios, por eso le puse este título, a Dios no se le exige, ni se le decreta, ni se le declara. A Dios se le pide misericordia, como leímos. ¿Qué es interceder? La oración intercesora, hermanos,
si usted lo gusta apuntar, es el acto de orar a favor de otros. Eso es interceder. El papel del mediador, hermano, en la oración era como en el Antiguo Testamento. Hubo ciertos personajes que fueron intercesores en su generación, en sus pueblos. Y menciono algunos ejemplos. Abraham, el que acabamos de leer. Moisés, ¿se acuerda cada cuando intercedía por el pueblo? Porque Dios lo quería destruir. Y ahí estaba Moisés. Señor, no lo mates, no los extermines. Eso es interceder. Además de Moisés está David. David intercedió por sus hijos, por el pueblo de Israel. Samuel decía, lejos esté de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Primera de Samuel 12:23. Además de Samuel, el rey Ezequías, otro hombre que fue intercesor por su pueblo, por su generación. Además de Ezequías, el profeta Elías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel y el profeta Daniel. Eso en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Él fue nuestro sumo sacerdote. Y Él es, y sigue siendo, nuestro sumo sacerdote. En el Nuevo Testamento, hermanos, podemos ver que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hombre. Dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Romanos 8:34. Cristo, hermanos, en el Nuevo Testamento es señalado como el intercesor fundamental. Y por ello, hermanos, es que toda oración de usted y toda oración mía se convierte en intercesora. Cada oración, hermanos, que usted y yo hacemos es ofrecida a Dios a través de Jesucristo. Jesús cerró la brecha, Jesús cerró la división que había entre Dios y nosotros cuando Él murió en la cruz. Y por esta causa, mis hermanos, ahora podemos interceder en oración a favor de otros cristianos o por los perdidos, pidiendo a Dios que les conceda sus peticiones de acuerdo a su voluntad. El ejemplo de Abraham, hermanos, volviendo al ejemplo de Abraham. Este hombre era un hombre que amaba y tenía compasión. Muy bien, Abraham se pudo haber sentado y haber dicho, Sodoma y Gomorra son unos perversos, merecen morir. Muy bien, usted y yo como cristianos nos podemos sentar y decir, este mundo ya necesitaba una pandemia, que se mueran todos. No, hermano, un cristiano no puede ser así, no debe de tener esta actitud. Debemos ser como Abraham, compasivos e intercesores. A pesar de que Sodoma y Gomorra, hermano, se habían degenerado tanto, Abraham sentía compasión por ellos. Usted y yo, hermanos, a pesar de que esta generación se ha degenerado tanto, debemos ser misericordiosos, como nos predicaba mi hermano Sergio. Misericordiosos como Él es misericordioso. No seamos como Jonás, que Jonás dijo, Señor, arrasa con Nínive. Él no quería predicarles porque sabía y decía, Señor, yo sabía que tú eres grande en misericordia y capaz de perdonar. Jonás, hermanos, no fue compasivo con Nínive. Abraham sí lo fue. Vamos a adentrarnos un poquito en la oración intercesora y voy a dar algunos puntos, hermanos, para que usted y yo recordemos o aprendamos cómo interceder bíblicamente. Ya dijimos que a Dios no se le exige. Ya dijimos que a Dios no se le decreta ni se le declara. Él no es ningún títere, Él es soberano, Él reina, Él gobierna. Usted y yo somos sus súbditos, somos sus siervos. Dios no es siervo de nadie. Dios no está para hacer lo que yo le diga. Las oraciones, hermanos, que usted y yo hacemos no son para cambiar a Dios. Las oraciones nos deben de cambiar a nosotros. Vea el ejemplo de Jonás. Las oraciones, hermanos, muchas veces las tomamos como, yo con la oración, unas cuantas lágrimas, voy a convencer a Dios de que me dé un carro nuevo. No, hermano.
Cuidado en la actitud en la que estamos intercediendo. Versículo 23 del capítulo 18 de Génesis dice, y se acercó a Abraham y le dijo al Señor, estaba orando, estaba conversando con Jehová, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos. Fíjese cómo Abraham fue de una manera descendente. Desde 50 se pasó después a 45 y luego a 40, 30, 20 y 10. Es decir, tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces le dijo al Señor. Y empezó desde 50, hermanos, porque sabía Abraham que había nada más 4 justos en Sodoma y Gomorra. ¿Sabe quiénes eran? Lot, su esposa y sus 2 hijas. Yo pienso que cuando Abraham llegó a 10, dijo, híjole, me da pena llegar a 5. Haber dicho, no, porque ni siquiera se hacen los 5. Y de esos 4, una se quedó en estatua de sal, porque prefirió voltear atrás, la esposa de Lot. Pero Lot, hermanos, era un hombre que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, había alcanzado el favor gracias a la intercesión de Abraham. ¿Sabe por qué Lot fue salvado de Sodoma y de Gomorra, de morir ahí? Por la intercesión de Abraham, hermano. Si Abraham no hubiese intercedido, Lot hubiese muerto junto con Sodoma y Gomorra. Y para prueba, aquí le tengo la prueba, Génesis 19, 29. Aquí está claramente, hermanos, lo que logró Abraham en su oración intercesora. Me voy a adelantar un poquito para que vea qué tanta repercusión tuvo la intercesión humilde de Abraham. Génesis 19, 29. Aquí el escritor de Génesis reconoce y dice, 19, 29 de Génesis, dice, así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, es decir, de Sodoma y Gomorra, Dios se acordó de quién, hermano, y envió fuera a Lot. ¿Por qué se acordó de Abraham? Se acordó de su oración intercesora. Qué bonito sería, hermano, que Dios registrara. Dios se acordó de Sergio, que hizo por la ciudad del Paso y no destruyó la ciudad. Dios se acordó de Gilberto, que intercedió por su familia y Dios no lo destruyó. Qué hermoso sería, hermano, hacer la diferencia en nuestra sociedad. Con nuestra oración intercesora, que Dios en su misericordia se acuerde. Lo dice el versículo 29. Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot, de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero vamos a profundizar un poquito en la oración intercesora de Abraham y aprendamos, hermanos, ciertas cualidades de esta oración para hacerlas nosotros. En las oraciones intercesoras que hagamos en las mañanas, en las noches, en las tardes, veamos esta oración que es bíblica y aprendamos de ella. Dejemos a un lado todas esas malas enseñanzas, esas falsas doctrinas de decretar, declarar. Eso es puro falso positivismo. Eso es, hermanos, repito, una falsa doctrina que se ha introducido en el cristianismo que se le llama confesión positiva. Hay muchos hermanos que creen y dicen, bueno, es que si tú lo dices, tú lo declaras, si tú se lo ordenas al Señor, Él lo va a hacer. No, mis hermanos, no, eso es confesión positiva. La fe es muy diferente a eso. Fe es creer aunque no suceda, hermano, Eso es fe. Muchas veces se malinterpreta y digo, no, decimos, es que hermano, yo tengo una fe tremenda, que yo lo declaro. No. Esa no es fe. Fe es seguir creyendo en Dios a pesar de que Él soberanamente diga que no. Ahí está Pablo. Tenía un aguijón en la carne y yo no veo en ninguna carta de Pablo que diga, yo declaré sanidad. Me dijo, bástate mi gracia. Eso fue lo que se le dijo. No se le dijo, te falta fe. Pablo tenía fe. ¿Por qué no fue sano?
Porque Dios es soberano. Aprendamos a rendir nuestras vidas y nuestras voluntades a un Dios soberano. Vayamos a la oración. Versículo 24. Quizá haya 50 justos. Génesis 18, 24. Y le pregunta Abraham a Dios, ¿destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos, le dice Abraham a Dios, esté de ti hacer el mal, tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Y le dice Abraham a Dios, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Claro, hermano, claro que Dios es justo y hace lo que es justo. Abraham nunca está poniendo en tela de duda que Dios sea justo. Sencillamente esa es una oración en la que Abraham muestra su dolor por el pecado de Sodoma y Gomorra y le dice, Señor, apiádate de ellos, aunque sean una bola de injustos, apiádate de ellos. Aunque Abraham era consciente que no había 50 justos, él pedía misericordia. Y le bajó la cantidad. El siguiente versículo, versículo 26. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos, perdonaré a todos por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora he comenzado a hablar. Así como diciendo, pues ya comencé, señora, ahora para que me detengas. Abraham dijo, ya comencé a interceder. Quizá hay 45, pero fíjese con qué palabras de temor y de reverencia se acerca Abraham a Dios. Le dice, respondiendo, versículo 27, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Hermanos, esa no era una falsa humildad. ¿No cree usted que está Abraham diciendo, Señor, como para convencerlo? Señor, aunque soy polvo y ceniza. No, realmente Abraham sabía su condición de pecador. Sabía y reconocía que era falto delante de Dios. Y como tal, no merecía ni siquiera que Dios lo escuchara. ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo y no puede ver de cerca el pecado. Acompáñeme a Salmo capítulo 5 y vea qué privilegio tenemos usted y yo si podemos acercarnos a Dios. Nada más acercarnos es un gran privilegio. Agréguele el privilegio de interceder ante Él. Ese es otro privilegio. Salmo 5, versículo 3. Por eso Abraham reconocía que era polvo y ceniza. Al decir Abraham que era polvo, se reconocía como pecador, se reconocía como falto, se reconocía como indigno, siquiera de que Dios lo escuchara. Salmo 5, versículo 4. ¿Lo tiene, mi hermano? Léalo conmigo para que nos demos cuenta de que qué privilegio tenemos al siquiera decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Nada más con decir esas palabras somos privilegiados. Al decirle Padre, al tener acceso al trono de la gracia, somos privilegiados. ¿Y sabe qué es lo triste? Que al tener ese privilegio no lo valoramos y no oramos. A pesar de que tenemos un privilegio enorme de que Dios, el creador de todo, nos escuche. Salmo 5:4 dice, reconociendo también David su pecado, dice, porque tú no eres un Dios, léalo conmigo, que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y mentiroso abominará Jehová. Versículo 7. Fíjese qué esperanza tenemos. ¿Qué esperanza tenía Abraham? ¿Qué esperanza tenía David? ¿Qué esperanza tiene usted de que Dios nos escuche? El versículo 7 nos dice por qué nos escucha Dios. Dice, mas yo
por la abundancia de tu misericordia, podré entrar en tu casa, en tu presencia, adorarte, aclamar hacia tu santo templo en tu temor. ¿Con qué méritos nos acercamos a Dios, hermanos? Exactamente, por su misericordia y por sus méritos en la cruz del Calvario. Porque, ¿somos mentirosos, hermanos? Lo somos. ¿Somos sanguinarios? Ay, hermano, yo nunca he matado gente. Pero ¿cómo trata a su familia, hermano? Muchas veces somos sanguinarios sin usar espada. Las palabras hieren más muchas veces que nuestras acciones. Muchas veces decimos unas palabras que, ay, cómo lastiman. Y dígame si no somos sanguinarios. Oh, hermano, entonces pues ya estuvo que no entré. Es que nadie puede entrar. Vaya conmigo al Salmo 15. Para que se dé cuenta, hermano, del privilegio que tenemos de interceder y cómo no lo valoramos. Salmo 15. Jehová, ¿quién entrará en tu tabernáculo? Es decir, ¿quién podrá tener comunión? ¿Quién podrá entablar oración contigo? ¿Quién? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia. No, hermano, allí ya, párele. Calumnia, ¿qué es? Hablar mal de otros. Ay, el hermano, ¿viste? Mira, le sacó la lengua al pastor. Está fuera, hermano. Calumnia es eso, hablar mal o levantar falsos. El que hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. No, hombre, mis vecinos, viera cómo los amo. Muchas veces ni los podemos ver, hermano. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero lo manejó honestamente. El que contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. No, hermano, pues es que ya estoy descalificado. Pues es que todos estamos descalificados. Por eso valoremos el hecho de tener unos méritos preciosos, un acceso. El velo se rasgó. Podemos entrar ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Tenemos ese privilegio, hermanos, no porque seamos justos nosotros, sino porque Cristo es justo y su justicia es implantada en nosotros. Por eso Dios nos escucha. Por eso el Padre escucha nuestras intercesiones. No es que seamos supercristianos o cristianos de élite. Como dice la palabra, somos como Elías, sujetos a pasiones, sujetos a pecados escandalosos. Pero si Dios nos escucha, es por su Hijo Jesús. Por eso aprovechemos, hermanos. Pero si tenemos ese privilegio, alleguémonos a Él con actitud humilde, como Abraham. Señor, soy polvo y ceniza. Por eso yo no comprendo a la gente que le ordena a Dios. ¿Con qué méritos? ¿Con qué autoridad? Si vivieras una vida santa, te lo creo. Pero la palabra de Dios dice, no hay justo, ni aun uno. El Hijo de Dios, repito, el único que podía decir, decreto que no voy a la cruz, decreto que no tomo esa copa, dijo y oró de una manera humilde a su Padre. Le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo estamos intercediendo, hermano? ¿Como niños malcriados que patalean en la tienda? Señor, Señor. ¿O estamos intercediendo con reverencia y temor como Abraham? Continuemos en Génesis 18. Aunque soy polvo y ceniza, le dijo Abraham a Dios. Este salmo, hermano, que leímos ahorita, nos habla de que seamos humildes y reverentes al orar. Versículo 28, continuamos.
Quizá faltarán 50 justos. No la destruiré, dice, por amor a ellos. Y volvió a hablarle, el versículo 29, le dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y perseveró, versículo 30. Dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Respondió Dios, no lo haré. Se hallaré allí 30. Y dijo, versículo 31, he aquí ahora que he emprendido el hablar. Quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Era mucho el amor de Abraham, hermanos. Era mucha la compasión de Abraham por unos hombres perversos que incluso habían querido atentar con la vida de su sobrino Lot. Pero Abraham no le impidió eso, el que dejara de interceder por ellos. Abraham tenía compasión. Usted y yo, hermanos, ¿estamos intercediendo por nuestra familia? ¿Bíblicamente lo estamos haciendo? ¿Estamos allegándonos a Dios con reverencia como se debe allegar a Él? Quizá por eso nuestras oraciones no son contestadas, hermanos, porque nos allegamos con arrogancia, nos allegamos con orgullo, o nos allegamos pidiéndole solo para satisfacer nuestros deseos carnales o nuestros deseos egoístas. Versículo 32, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare, solamente una vez más. Si hallares allí 10, el Señor le dijo, no la destruiré por amor a los 10. De esta oración, hermanos, yo pude sacar 3 cualidades que deben de tener nuestras oraciones intercesoras. Apunte, la primera es, no interceda con orgullo. Y le doy una cita, Lucas 18:10. Ese es el primer punto. No interceda a Dios con orgullo. Lucas 18:10. Yo leo el ejemplo, hermano, para que usted apunte. Lucas, en la palabra de Dios, vemos un ejemplo de un hombre que se llegó a él con orgullo, pretendiendo que Dios lo escuchara. Dice la palabra de Dios en Lucas 18:10. El punto número 1, repito, fue no interceda a Dios con orgullo, es decir, no se acerque a Él con orgullo. Lucas 18:10 dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, le decía, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este pobre publicano. Y ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero del otro lado estaba el publicano, con una actitud reverente, como Abraham. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo. Se sentía indigno como Abraham, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios, te ordeno, lo declaro. No. Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece ante Dios será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso en Pedro dice, humillados pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Quién es usted? ¿El publicano o el fariseo? No, hermano, es que yo me allego a Dios porque soy un guerrero de oración. Y Dios me tiene que escuchar. Alleguémonos con reverencia, como Abraham, diciendo, Señor, soy polvo y ceniza. El publicano ni siquiera se sentía digno de levantar su mirada y le decía, Señor, sé propicio a mí. Segundo punto, hermano. Intercedamos dándole el lugar a Dios que le pertenece.
Ese es el segundo. El primero fue, no interceda a Dios con orgullo. Número 2, interceda dándole a Dios el lugar que le pertenece. La cita bíblica es Salmo 138:6. Yo se lo leo, hermano. Usted si quiere nada más apúntelo. Salmo 138:6, fíjese lo que dice. Salmo 138:6. Oremos e intercedamos a Dios, hermanos, con humildad. Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso. El segundo punto dice, dele a Dios el lugar que le pertenece. Cuando usted interceda a otros, Dios no es su títere, hermano. Dios es soberano. Grande, sublime, excelso. Habita en la santidad y con el pobre y el humilde de espíritu. Dice, Dios es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Salmo 138:6. Y por último, el punto número 3. Interceda en los méritos de Jesús. Esas son las citas que le mencionaba de Salmo 5, 4 y Salmo 15. Interceda en los méritos de Jesús. Estos 3 puntos se los repito, hermano, para que usted los anote, más tarde vuelva a estudiarlos en casa y le invito, inicie su oración intercesora con la debida reverencia. El primer punto fue, no interceda con orgullo. Lucas 18:10. Punto número 2, interceda dándole a Dios el lugar que le pertenece. Como decía Salmo 138:6. Señor, tú eres excelso. Al humilde lo atiendes, pero al altivo lo miras de lejos. Y el punto final, el punto número 3, interceda en los méritos de Jesús. Salmo 5, 4 y Salmo 15, 1. Esos son los versículos que leímos que se refieren a nuestra incapacidad de acercarnos a Dios en nuestros méritos. Por eso el salmista dice, yo en la multitud de tu misericordia entraré a tu santuario. En la multitud de tu misericordia oraré. En la multitud de tu misericordia atiende. Sé propicio a mi clamor. Póngase de pie, hermano. Espero que esta mañana hayamos aprendido cómo interceder bíblicamente. A Dios no se le exige, a Dios no se le reclama, no se le declara, ni se le decreta. A Dios se le pide misericordia. Abraham logró su cometido, hermano, porque leímos en Génesis 19:27. Subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y dice que miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra donde se había quemado, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. Qué bonito sería que Dios se acuerde de nuestras intercesiones cuando nuestro familiar, cuando nuestro hijo, hermano Gilberto, está padeciendo. El clamor de una madre, hermana Blanca, están en la presencia del Señor. El clamor de una madre está presente. Dice que Él toma las lágrimas y las toma en su redoma. Las lágrimas que ustedes como padres han llorado por sus hijos. ¿Cuántas veces no han intercedido por sus hijos, hermano? Yo le animo a que persevere. Como Abraham. Váyase alto. Señor, si mi hijo lo alcanzaras en tu misericordia. Dígale, Señor, aunque soy polvo y ceniza, si a mi esposo lo cambiaras, lo transformaras, lo salvaras, aunque no soy digna de que me escuches, dígale, aunque soy polvo y ceniza, pero en tu misericordia puedo entrar en tu presencia para que me escuches. Oremos a Dios y digámosle, Señor, ayúdanos a ser intercesores
a ser sacerdotes tuyos por toda esta generación, hermanos, por nuestra familia, por nuestra ciudad, que cada día perecen y se van a la condenación sin Cristo. Seamos intercesores bíblicos. Señor eterno, gracias por tu palabra. Gracias porque esta palabra espero que haya confrontado nuestro orgullo. ¿Cuántas veces, Señor, nos acercamos a ti irreverentes, con un cinismo, sin pedir perdón, sin pedir misericordia? Muchas veces nos acercamos a ti pretendiendo que nos vas a escuchar, pretendiendo que nosotros tenemos méritos para que nos escuches, pero no. Hemos visto claramente cómo Abraham tenía una actitud humilde, una actitud sumisa, y reconocía quién es Dios, reconocía quién es soberano. Señor, que seamos como el salmista, reconociendo, tú eres excelso. Que seamos como Abraham, como Elías, como tu Hijo Jesús en el Getsemaní. Que nuestras oraciones sean humildes, que no sean orgullosas, que no sean egoístas, que sean compasivas. Que nuestras oraciones, Señor eterno, te acuerdes de ellas y seas propicio a nosotros. No porque oramos bonito o porque oramos mal, sino por los méritos de tu Hijo Jesús. Tú nos escuchas. No por la palabrería que digamos. Tú no nos escuchas porque oremos bonito. Tú nos escuchas porque Jesús nos dio ese acceso a que tú nos escucharas. Gracias, Jesús, por morir en la cruz y darnos libre entrada. Gracias porque tu sacrificio rompió el velo y ahora podemos acercarnos ante el mismo trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro para nosotros y para los nuestros. Ayúdanos a interceder por nuestra ciudad, por nuestro país. Señor, este miércoles es un día importante en esta nación. Ayúdanos a interceder por este cambio de poder, Señor. El presidente que sale y el presidente que entra, aunque no nos guste, Señor, tenemos que interceder. Tenemos que interceder, Señor, no importa el que esté, porque las autoridades por Dios son puestas, dice tu palabra. Ayúdanos a interceder por este país. Señor, que seamos compasivos como Abraham, que seamos amorosos, aunque este país cada vez se pierde más. Que seamos como Abraham, que estemos en la brecha intercediendo por nuestra generación, por nuestra familia y por nuestro país. Oramos y lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares y despídenos en paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Hermanos de esta transmisión, Dios les bendiga. Gracias por seguir esta transmisión. Y nos vemos el miércoles en la nueva transmisión. Hermanos, aquí presencialmente, gracias por su asistencia. Dios les